Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un pequeño problema en el que se aplica la segunda ley de Newton a un problema de un cohete. Y el problema dice lo siguiente, eh, dice, dice, un pequeño cohete de 8 kilogramos quema combustible que ejerce una fuerza hacia arriba que varía con el tiempo sobre él, mientras se mueve en la plataforma de lanzamiento. Esta fuerza cumple con la ecuación F igual a más B por T. Las mediciones muestran que en el tiempo igual a 0 segundos la fuerza es de 100 newtons y al final de los primeros 2 segundos es de 150 newtons. Entonces nos preguntan, encuentre las constantes A y B incluyendo sus unidades del sistema internacional. Bueno, para eso primero, este le va a ser el primer problema, ¿no? El inciso A. Y nos dice que tenemos una función del tiempo, ¿sí? Porque nos dice que f depende del tiempo y tiene esta forma. A más b por t al cuadrado, ¿no? Donde a y b son constantes que ahorita tenemos que determinarlas. Y el tiempo es nuestra variable, ¿sí? Porque el tiempo va a ir creciendo, tiempo al cuadrado, ¿sí? Por eso es una función del tiempo. Para encontrar las constantes a y b, lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de frontera que nos dicen aquí. Por ejemplo, nos dice que cuando el tiempo vale 0, la fuerza es de 100 newtons, ¿sí? Entonces vamos a aplicar eso en la función. Entonces, que en vez de colocar t, colocamos cuánto vale el tiempo. En este instante vale 0, ¿no? Para nosotros. Entonces, cuando el tiempo es de 0 segundos, cuando el tiempo es de 0 segundos, la fuerza dice que vale 100 newtons, ¿no? Entonces dice que vale 100 newtons. Y eso tenemos que reemplazarlo acá en la función, ¿no? Eso tiene que ser igual a más b por t al cuadrado. Pero t, ¿cuánto vale? T vale 0 segundos. Y eso está al cuadrado. Si es reemplazar el valor del tiempo que nos dan, ¿dónde está la t? Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos que 100 newtons es igual 0 al cuadrado es 0. Y 0 por b me da 0. Entonces nos va a quedar simplemente a. ¿Sí? Porque todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Sí? 0 al cuadrado es 0. 0 por b es 0. Entonces ahí ya se me va a ir este término de aquí, ya no vale nada. Entonces ese lo quitamos, ya entonces nos va a quedar simplemente a. Y con eso ya tenemos la primera respuesta. Nos dice que a vale 100 newtons. Y las unidades del sistema internacional, pues es el newton, ¿sí? La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Entonces ya tenemos la primera constante hallada, ¿no? Entonces podemos escribir de nuevo que la función que nos queda por ahora es f en función del tiempo es igual a 100 newtons, porque ahí iba la a, en lugar de la a colocamos lo que nos dio, más b por t al cuadrado, más b por t al cuadrado, a ver, eso. Ahora tenemos que aplicar la siguiente condición de frontera, que nos dice que es que cuando el tiempo vale 2 segundos, la fuerza es de 150 newtons. Entonces hacemos eso. Entonces tenemos que bueno, aquí escribamos así, f de 2 segundos es igual a 150 newtons. Y esto pues tenemos que igualarlo a la función, ¿no? Que es 100 newtons más b por t al cuadrado, pero el tiempo en esta ocasión vale 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Miren, aquí nos dice, ¿no? Y al final de los primeros 2 segundos es de 150 newtons, ¿sí? Esos son los valores que nos dan del problema. Entonces prosigamos. Entonces yo sé que vale 150 newtons y esto va a ser igual a. Bueno, aquí quiero que miren algo de una vez, ¿no? El 100 está sumando, entonces lo paso al otro lado del igual a restar. Entonces 150 newtons menos 100 newtons va a ser igual a B multiplicado por
digo 2 segundos al cuadrado, me queda 2 al cuadrado es 4. Y segundos al cuadrado, pues queda segundos al cuadrado, ¿sí? Aquí hagamos la resta, 150 newtons menos 100 newtons, nos quedan 50 newtons, ¿sí? 50 newtons. Y esto va a ser igual a 4 segundos al cuadrado por B. Entonces, si el 4 segundos al cuadrado está multiplicando la B y yo quiero despejar la B para que me quede, para saber cuánto vale, entonces el 4 segundos al cuadrado lo tengo que pasar a dividir. ¿Sí? Entonces ya pasamos a dividir el 4 segundos al cuadrado. Entonces nos queda que B es igual a 50 newtons sobre 4 segundos al cuadrado. Y esto es igual. 50 dividido entre 4 es 12,5 y las unidades que nos quedan es newtons sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí escribámosla ya de nuevo. Entonces B vale 12,5 newtons sobre segundo al cuadrado. Y ahí está bien porque tiene unidades del sistema internacional, porque el newtons es una unidad de fuerza del sistema internacional y el segundo también es una unidad de tiempo del sistema internacional. Entonces ya tenemos eso, ¿no? Y ya podemos escribir la ecuación, la función la función de la fuerza ya con los valores que hemos encontrado. Entonces ya tenemos que F en función del tiempo es igual a 100 newtons más, aquí coloquémoslo entre paréntesis, 12,5 newtons por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ya encontramos cuánto valen las constantes A y B. Ahora miremos qué nos preguntan en el B. Sí, porque ya de esta función ya encontramos las constantes que nos pedían con sus correspondientes unidades. Ahora lo que nos piden es el inciso B. Dice el inciso B, obtenga la fuerza neta sobre este cohete y su aceleración en el instante en que empieza a quemarse el combustible. O sea, en el instante en que empieza a quemarse el combustible es cuando T es igual a 0. ¿Sí? Esa es la primera pregunta de ese inciso. Entonces hagamos. Bueno, entonces aquí anotemos que esto ya es la B. Y es la primera pregunta. ¿Sí? Y bueno, para saber, nos preguntan por la fuerza neta, ¿no? Recuerden que si el cohete está en la Tierra, aparte de la fuerza que ejerce el combustible hacia arriba, hay una fuerza hacia abajo que es el peso, ¿no? Que está ejercido por la gravedad de la Tierra. Entonces la aceleración de la gravedad aplicada a la masa del cohete ejerce una fuerza que nosotros llamamos peso, ¿sí? Entonces para eso, miren que uno suele hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces uno dice, no, la fuerza del combustible, la fuerza F, apunta hacia arriba. Y el peso, que es debido a la gravedad, a uno siempre lo tira hacia abajo, lo jala hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos como el diagrama de cuerpo libre. Este puntico es el cohete, ¿no? Solo que está modelado así como un punto. Entonces hacia arriba tenemos esta fuerza que es en función del tiempo. No es una fuerza constante, sino es variable. Y hacia abajo tenemos una fuerza que es el peso, que sí es constante. Porque suponemos que la gravedad es igual en todos los puntos donde esté el cohete, ¿no? Y este peso, ahora lo calculamos, bueno. Entonces para el primer inciso nos dice que cuál es la fuerza neta en el instante en que comienza a quemar el combustible, ¿no? O sea, nos piden la fuerza neta en el tiempo, o sea, la fuerza evaluada en 0 segundos, ¿no? Y nosotros ya nos habían dicho, o si quieren desde aquí, ¿no? Eh, hagámosla desde aquí, pero en el inciso anterior, en el enunciado nos habían dicho que cuando la fuerza es igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, la fuerza vale 100 newtons, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto nos tiene que dar. 100 newtons. Si lo notamos esto de acá, pues es simplemente en donde está el t colocar el 0. Y 0 al cuadrado es 0. Y 0 por 12,5 me va a dar 0. Vamos a obtener esto, ¿no?
Entonces dejémoslo hasta ahí. Esa es la fuerza que sienta el cohete hacia arriba cuando el tiempo es igual a cero, ¿no? Pero también tenemos un peso que actúa sobre el cohete, ¿no? Y va hacia abajo. Y el peso tiene una magnitud que va a estar dada por mg, ¿no? Y ese mg es igual, a ver, vamos a ver acá. La masa del cohete es 8 kilogramos. Si es 8, la masa del cohete es 8 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad se la toma como 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Kilogramos por metro por segundo por metro dividido entre segundo al cuadrado, esa es la definición de Newton. ¿Sí? Entonces esas unidades me van a resultar en Newton. En este momento no tengo la calculadora a la mano, creo, a ver. Sí la tengo acá. Entonces, si no me tocaba hacer la mano. Entonces, pero en calculadora nos queda 8 por 9,8 es igual a 78,4. Entonces eso nos queda igual a 78,4. Y recuerden, kilogramos, bueno, aquí anotémosla, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos quedarían las unidades, ¿no? Pero esas unidades, recuerden, cuando ven esas unidades así juntas en un producto, eso es un newton. Esa es la definición de un newton. Entonces nos queda que el peso es igual a 78,4 newtons. Ya tenemos las magnitudes de las dos fuerzas, ¿no? Ahora sí, aplicando la segunda ley de Newton, hagámosla en negro. Consideramos el eje vertical como el eje Y, ¿no? Pues como por nombrarlo de una manera. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual. Recuerden, la convención es pues que por lo general se usa que hacia arriba los vectores que apuntan hacia arriba son positivos y los vectores que apuntan hacia abajo son negativos. Entonces yo tengo que F evaluada en 0 segundos va a ser positiva y el peso como apunta hacia abajo va a ser negativo. Y la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa del cohete por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton dice que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Y eso es lo que estoy aplicando aquí. Esta suma va a ser la fuerza neta, ¿no? Pues que ahora la vamos a encontrar. Entonces la fuerza neta va a ser igual a F de 0 segundos es 100 newtons, menos el peso que es 78,4 newtons. Y esto va a ser igual a m por a. Pero m, ¿cuánto vale? M vale 8 kilogramos. Y la aceleración no la conozco todavía. Bueno, ahora sigue la resta. 100 menos 78,4. 100 menos 78,4. Nos queda 21,6. Entonces esto sería 21,6 newtons. Esta fuerza que nos resultó es la fuerza neta, es la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican en el cohete, ¿no? Entonces esta es la fuerza neta. Y según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ¿no? Aquí quiero que miren algo, ¿no? Este 8 kilogramos está multiplicando a la aceleración, ¿no? Si lo paso al otro lado, va a pasar a dividir, ¿no? Entonces lo voy a pasar a dividir de una vez acá para no escribirlo de nuevo. Entonces nos queda dividido entre 8 kilogramos. Y esto va a ser igual a la aceleración. ¿Sí? Que es lo que nos piden. A la aceleración. Entonces hagamos esa división. Nos queda que 21,6 dividido entre 8. Nos queda que es igual a 2,7. ¿Sí? Entonces escribámoslo más acá abajito. Entonces tenemos que la aceleración es igual a 2,7 newton sobre kilogramo. Pero miren que aquí no parece que tengamos unidades de aceleración, ¿no? Porque las unidades de aceleración tienen que estar arriba unidades de longitud dividido entre unidades de tiempo al cuadrado, ¿no? Pero miren cómo resulta, cómo se trabajan esas unidades. Entonces yo tengo que el newton, bueno, aquí escribámoslo, no es como una nota. ¿Sí? Entonces hagámoslo como en verde. Entonces yo tengo que el newton sobre kilogramo, eso es lo que quiero trabajar, ¿no? El newton es kilogramo
por metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la definición de un newton. Y esto lo tengo que dividir entre kilogramo. Entonces miren que tengo kilogramo arriba y kilogramo abajo. Los puedo cancelar. Y ya simplemente nos quedan metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos que esa aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. 2,7 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tenemos nuestra primera respuesta, que es esta. Vamos por la segunda pregunta. Dice, en el instante en que, bueno, ese ya. La segunda pregunta es 3 segundos después del comienzo de la ignición del combustible. Sí, o sea que ahora nos dicen que cuando el tiempo vale 3 segundos. Y aquí hagámosla. La segunda pregunta es, cuando el tiempo vale 3 segundos, o sea, f de 3 segundos, lo tenemos que reemplazar en la función, ¿no? La función era 100 newtons más 12,5 newtons sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo ahora vale 3 segundos, ¿sí? Y esto va a estar al cuadrado. Entonces ahora tenemos que hacer esas operaciones. Bueno, hagámosla paso por paso. 100 newtons más 12,5 newtons por segundo al cuadrado. 3 segundos al cuadrado nos queda 3 al cuadrado es 9 y segundos al cuadrado pues es segundos al cuadrado. Aquí si se dan cuenta yo puedo cancelar estos segundos al cuadrado con estos segundos al cuadrado. Ya nos quedaría simplemente newtons. Entonces ya tenemos que 100 newtons más 12,5 por 9. Eso nos queda 12,5 por 9 es igual a 112,5. 112,5 newtons. Y al hacer esa suma, pues nos queda 212,5 newtons. ¿Sí? Y ya. Esa entonces sería la fuerza, ¿no? Ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. El peso ya lo habíamos encontrado. Entonces simplemente nos queda aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces la segunda ley de Newton, para escribirla bien, es así. La sumatoria de fuerzas, en este caso como solo hay fuerzas en Y, pues van a ser las fuerzas en Y, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas? Pues la primera fuerza, que es la fuerza del combustible, que es positiva porque apunta hacia arriba, y el peso, que es negativo porque apunta hacia abajo. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Recuerden, esto es la segunda ley, ¿no? Segunda ley de Newton. ¿Sí? Fuerza es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Bueno, y sigamos acá. AM por A. La fuerza evaluada en 3 segundos nos dio que era 212,5 newtons. Y el peso, que ya lo habíamos encontrado acá arriba, es de 78,4 newtons. 78,4 newtons. Y esto tiene que ser igual a 8 kilogramos, que es la masa del cohete por la aceleración. Ahora si recuerden, el 8 está multiplicando, lo paso a este lado de acá a dividir, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Pero también voy a hacer esa resta, entonces nos quedaría 212,5 menos 78,4. Se nos queda 134,1. Entonces de 134,1 newton dividido entre 8 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración. Y esta división, ¿cuánto nos da? 134,1 dividido entre 8 nos queda 16,76. Y como se recuerdan, newton sobre kilogramo nos quedaba en metros por segundo al cuadrado, según lo que hice arribita, para no volverlo a hacer. Entonces ya tenemos que la aceleración es igual a 16,76 newtons.
¿sí? Perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la segunda respuesta, que la aceleración neta cuando ha transcurrido 3 segundos de la quema del combustible es 16.76, ¿no? Ahora sí vamos a hacer el punto C. Dice el C, suponga que usted estuvo usando el cohete en el espacio exterior, el espacio exterior, lejos de cualquier gravedad. ¿Cuál sería su aceleración 3 segundos después de la ignición del combustible? Ahora sí cambia la situación. Miren que estamos lejos de cualquier gravedad, nos dice, ¿no? O sea que ya no vamos a tener un peso, ¿sí? Ahora el diagrama de cuerpo libre pues va a ser simplemente una fuerza que apunta en la dirección en la que empuja el cohete, el combustible, ¿no? Entonces el diagrama de cuerpo libre simplemente va a tener esta fuerza F, que varía con el tiempo, ¿sí? Que varía con el tiempo, que es una función del tiempo. Ya no tenemos peso porque nos dice que estamos lejos de cualquier gravedad, ¿no? ¿Sí? De cualquier gravedad, ya es, digamos que la gravedad es igual a cero. Entonces nos preguntan cuál sería la aceleración 3 segundos después de la ignición del combustible. ¿Sí? Entonces nosotros ya encontramos que 3 segundos después la fuerza ejercida por el combustible es de 212.5 newtons, ¿no? Entonces ya tenemos que aplicar la misma, otra vez, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a m por a, ¿sí? Pero solo hay una fuerza, entonces pues tenemos que colocar esa fuerza. Y esa fuerza es evaluada en 3 segundos, la que tenemos que utilizar, ¿no? Y esto va a ser igual a m por a. Entonces me piden despejar la aceleración, ¿no? Entonces despejo aceleración. La m está multiplicando, la paso al otro lado a dividir, ¿no? Recuerden, está multiplicando, la paso. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza evaluada en 3 segundos dividido entre la masa. ¿Sí? Nosotros ya conocemos todo eso. Entonces aquí escribámoslo como en negrito. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza en 3 segundos que vale 212.5 newtons. Si esa es la fuerza que ejerce el combustible, 212,5 newtons dividido entre la masa que es 8 kilogramos. Y esto nos queda 212.5 212.5 igual dividido entre 8, 26.56 26.56 metros por segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta, ¿sí? La aceleración del cohete cuando el tiempo es de 3 segundos después de que se comienza a quemar el combustible es de 26.56 segundos. Miren, yo quiero que comparen aquí estas dos aceleraciones, ¿no? Esta y esta. Este es en el mismo instante, ¿no? Es a los 3 segundos. Pero la primera es cuando estamos en la Tierra, cuando hay una gravedad que nos detiene, o sea, cuando está el peso actuando sobre el cohete, ¿no? Y la segunda es cuando no tenemos ningún peso actuando sobre el cohete, no hay nada, ninguna gravedad que actúe sobre el cohete, solamente actúa la fuerza del cohete, digamos, ¿no? La fuerza del combustible. Miren que, que como acá sí está actuando la aceleración de la gravedad, entonces miren que es menor, ¿no? Porque esa le resta, porque va opuesta al movimiento, ¿no? Entonces si hacemos la suma, así como por ver nomás, 16.76 más la aceleración de la gravedad, que es 9.8, nos tiene que dar la aceleración de acá abajo, ¿sí? Porque acá ya no teníamos la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo en la calculadora y ustedes lo hacen en casa si quieren. 16.76 más 9.8 nos da 26.56. ¿Sí? Entonces aquí quiero que miren que esta aceleración nos da eso porque ya no actúa la aceleración de la gravedad que le restaba aceleración, digamos, que la iba frenando un poquito, ¿no? Entonces eso quiero que miren, quería que lo tengan en cuenta. Y eso es todo el problema por hoy. Espero que les haya gustado, que esté entendible, que ya vayan mirando cómo se aplican estas cosas a la vida real, aunque este es un problema un poco idealizado, pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Ya poco a poco, ya en los problemas más reales,
se le aumentan otros detallitos, por ejemplo, se le aumentan la fricción con el aire y todo eso, pero igual se tiene que aplicar la segunda ley, ¿no? Ya aunque se aumentan más fuerzas, se debe aplicar la segunda ley de Newton. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco por ver mis videos. Suscríbanse, denle un like al video y hasta luego. Que tengan un bonito día.